de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a gobernar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cielos destilen el rocío, nubes lluevan la salvación. Que la tierra se abra y germine al Salvador. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos, hoy es el cuarto domingo de Adviento. Nos pide nuestro señor arzobispo que pidamos por el señor obispo emérito de Cuernavaca, que falleció el día de hoy. Fue su mentor y también su maestro y su amigo y hermanos en el episcopado. Entonces vamos a pedir por él, creo que se llama Florencio, y por su eterno descanso, por la diócesis de Cuernavaca, por su prelado, el obispo de ahí, y también por cada uno de nosotros, hermanos. Porque se acabe pronto esta pandemia, porque aprendamos a convivir todos nosotros con la sana distancia. Yo veo todavía que los muchachos se juntan mucho para comer. Hay unas rayas amarillas que deben de poner y yo veía que ponían sus mochilas. Y así para que respeten su sana distancia, para que pasen no de a montones a comer, sino poquito a poco, hermanos, con educación, ¿verdad? Es bueno que vayamos nosotros teniendo pues esto que nos pide la Iglesia, la sana distancia, nos pide también la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Le pedimos a Dios también por las intenciones y necesidades de todos nosotros. El Padre Lolo está en el confesionario, si alguien quiere acercarse a confesar. ¿Qué es confesarse, hermanos? Pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Si la palabra de Dios que el Señor iban con Juan el Bautista y les perdonaba sus pecados. Pero era un bautismo de arrepentimiento. Y cuando los judíos y fariseos le preguntaron, ¿con qué derecho Juan el Bautista predica el bautismo y tú no lo haces? Y dice el Señor Jesús, yo también les hago esta pregunta. ¿El bautismo de Juan es de orden divino o humano? Si decimos, pensaron para los adentros, que es de Dios, entonces, ¿por qué no le creen? Y si es humano, entonces se le viene la gente en contra de los fariseos. Si no me contestan esto, lo escuchamos el domingo pasado, yo tampoco les digo con qué autoridad hago todas estas cosas. Quiere decir, hermanos, que el Señor tiene autoridad hasta para perdonar pecados. Y utiliza a algunos de nuestros hermanos, los sacerdotes, para pasar con humildad a través de las manos ungidas de un sacerdote, no importa si sea el más pecador o no, para que a través de él Dios les perdone a ustedes sus pecados. Fíjense la oración. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es ese yo? ¿Yo es el Padre el que dice eso? ¿O en el nombre del Padre Dios usa la voz del sacerdote para que Dios te perdone en el nombre de Dios? Es lo segundo. Dios nos utiliza, hermanos, para que el Dios nos perdone nuestros pecados en el nombre de Dios. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hablaba del perdón de los pecados, tan importante para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. ¿Se puede poner de pie, mijo? Gracias.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de sus pasiones y de su cruz a la gloria de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Lectura del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré ahí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te daré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, agradeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer con su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Un juramento hice a David mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré su dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que hice.
Segunda lectura. Se ha revelado el misterio oculto durante siglos. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, 16, 25 al 27. Hermanos, aquel que puede darles fuerza para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante el siglo y que ahora, en cumplimiento del siglo eterno de Dios, ha quedado manifestado por la Sagrada Escritura para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitivamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Aclamación antes del Evangelio. Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has dicho. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír esas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril. Podrán desconectar el celular. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos.
Tenemos aquí, hermanos, dos arcas. El arca de la antigua alianza, donde se depositaba una hojita de olivo, el maná en el desierto, los 10 mandamientos, que recordaban la historia de Israel. Y el profeta, el rey David, le dice al profeta Natán: ¿no se te hace mal que yo viva en un palacio mientras que el arca de la alianza esté en una tienda? Ve y haz lo que te dicte el Señor, porque tú eres un profeta. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esa misma noche Natán recibió una noticia donde le decía: ve y dile a mi siervo David, ¿crees tú que me vas a hacer a mí una casa donde pueda estar el arca de la alianza? Yo te he sacado de los apriscos, yo te he puesto rey de mi pueblo Israel, yo te he hecho esta casa que tú habitas, llena de árboles de cedro y de mármol, preciosa. No necesito una casa mejor que la tuya. Como diciendo, yo estoy aquí a gusto con mi gente en el campamento. Como pudiendo decir, yo estoy feliz con mi gente aquí con los pobres. Tú a mí no tienes que hacerme nada. Yo a ti te he dado todo, inclusive después de su pecado, con la esposa de su mejor amigo. No dejó de quitarle ese reinado. Porque el pecado, hermanos, es un añadido de nuestra naturaleza humana, pero no forma parte en sí de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Dios ha diseñado para nosotros que seamos santos. ¿Me explico? Es ahí donde el rey David, cuando Natán mismo le dice, pasando el texto, que vino una persona importante a visitar a alguien también importante, y no queriendo destazar ninguna de sus ovejitas, mandó destazar otra ovejita de su mejor amigo. ¿Qué eres tú con él? Mataría a ese desgraciado por haber hecho eso. Pues esa persona eres tú, porque usaste como mujer a la que no debías de tomar porque ya tenía marido, la mujer de Urías, Heritita. Se dice que David lloró muchas veces, y de ahí viene el Salmo 50. Perdóname, Dios mío, por mi pecado. Perdóname, Dios mío, porque me atreví a hacer algo que no debía. Se levantó de su sede y se acostó en la ceniza, y se quitó sus mantos y se puso sayal, un costal con los que se usan para los frijoles. Nosotros, hermanos, ¿creen que le estamos dando gracias a Dios por venir a su templo? No, hermanos, Dios, como quiera, nunca deja de ser Dios. Si quieres, convive con tu pecado. Mucha gente ahorita no se confiesa, ya vieron la prueba, nomás uno se confesó. ¿Quieres vivir con tu vida
voy a decir una palabra fuerte, desgraciada, o decir sin gracia, adelante, eres libre. Pero recuerda que Dios nos prometió un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, que está por venir el 24 de diciembre. Y vendrá hecho niño, para enseñarnos la inocencia, la pureza, la dulzura, el encanto, todo lo que un niño chiquito nos puede dar. Nosotros, hermanos, no le aumentamos a Dios más santidad porque Él es toda santidad. Nosotros, hermanos, podemos salvarnos si queremos ser humildes y sencillos. Y vamos a construirle un templo, pero no un templo de madera o de 4 paredes, sino un templo aquí adentro, en mi corazón, donde viva Dios. La otra arca, hermanos, es María Santísima. La virginidad, hermanos, es un tema muy precioso. Cuando el ángel del Señor fue con María Santísima mandado por Dios para darle un mensaje por demás difícil, porque el ángel sabía que iba a hablar con una mujer predestinada por Dios, pero nunca sin quitarle su libertad. Señorita, Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Imagínense al ángel queriéndole decir todos los piropos más bonitos del mundo para que ella no se asustara que un ángel se le apareciera. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a mi pueblo de todos sus pecados. Ella se preocupó y le dijo, ¿cómo podrá hacer esto porque yo permanezco virgen? Y el ángel, sabiendo que le iba a contestar estas palabras, porque con libertad le estaba explicando poquito a poco lo que iba a acontecer, que la divinidad se iba a depositar en nuestra humanidad, todo un Dios en una persona humana, María. Dice, no te preocupes, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y lo que van a hacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Luego viene un silencio, una espera que parecía profunda, una respuesta para llevársela a Dios de parte del ángel. ¿Qué tanto duró María Santísima para decirle esa respuesta al ángel? No sabemos. Pero los santos dicen que hasta los ángeles en el cielo estaban diciéndole en oración a Dios para que intercediera sobre esta criatura de Él y que dijera, di que sí, María, di que sí, por favor. Que en tu vientre se descubra, que se abra como se abre el arado, abre la tierra y deposita la semilla, y luego brota la semilla, como dice en la antífona de entrada. Di que sí, María. A eso me trajo
Dios para darle esa buena noticia. Pero él esperando con una paciencia, digamos, eterna, porque los ángeles son eternos, hasta que María dice: yo soy la humilde sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Y aquella profecía de Isaías 7:14 se hace realidad en este momento. Y para mí, hermanos, discúlpenme, es la frase más hermosa de la Biblia, comparada con la de San Juan. De tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aquí, en ese texto, María le dice al ángel: yo soy la humilde sierva del Señor. Díganlo, hermanos. Hágase en mí según su palabra. Es ahí, hermanos, cuando lo divino llega a tocar el vientre virginal de una señorita, de una dama, de una doncella. Es ahí donde ella va a tratar de explicarle a José qué es lo que está pasando en su vientre. Y José no podía entender hasta que el ángel le dijo: no te preocupes en recibir en tu casa a María, porque lo que van a hacer de ella es obra del Espíritu Santo. Y desde ese momento, él aceptó a María en su casa. Qué bonito, hermanos, ese texto bíblico, lleno de una profunda teología y de una pasión tan hermosa. Por ejemplo, simplemente el nombre. El nombre de ella era María. El nombre de él era Jesús. El nombre de José era José. La Sagrada Familia, Jesús, María y José. Nuestro señor obispo, hermanos, al darnos esta catequesis el jueves pasado, nos decía que insistiéramos en esta palabra: alégrate llena de gracia. En esta otra: el Señor está contigo. En esta otra: bendita entre todas las mujeres. Entonces, hermanos, hay que honrar a María, porque ella nos regaló a Jesucristo. Y el nuevo obispo, el padre Pepe Garza Madero, se aventó una homilía preciosísima el día de su consagración episcopal acerca de San José. Dice: yo no sé por qué San José no escribió un quinto evangelio. Mucho se pudiera haber hablado de él, mucho. De eso vamos a entrar, hermanos, terminado el nacimiento, a valorar una carta apostólica acerca de San José. Y la vamos a catequizar a todos ustedes. De tal manera, hermanos, que José desde ese momento entendió lo que era ser esposo de la esposa del Espíritu Santo. Esposo de la esposa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue quien sembró la semilla, el germen de salvación, sin concurso de varón, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, sin concurso de varón, para que así todos creyéramos en Él. Así tenía que nacer el Salvador, según la profecía. Amar a María, pues, hermanos, es amarla porque es esclava. No porque sea diosa, ella no es diosa.
No porque haga milagros, ella no hace milagros, los hace Jesús. Ella interviene ante su Hijo, claro está, para que Jesús haga los milagros porque Él es Dios. Qué bonito pues, hermanos, que aprendamos a venerar la memoria de la Santísima Virgen María como Madre de Dios y Madre nuestra. Porque al aceptar ella la voluntad del Señor, nos adoptó a nosotros como sus hijos. Y por eso somos hijos en el Hijo único de Dios, que nació del vientre virginal antes del parto, en el parto y después del parto. Nunca perdió su virginidad, nuestra Madre Santísima, y nunca probó la muerte. Está así, asunta al cielo en cuerpo y alma, como nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle pues a Dios, hermanos, que en este cuarto domingo de Adviento, último domingo de Adviento, vamos a prender la vela última, la rosa, la morada, y el 24 a las 8 tendremos la misa de Navidad, para después convivir con nuestras familias, y lo hagamos de una forma sencilla, ¿verdad? Nos piden, por favor, que guardemos la etiqueta, la sana distancia, que no vengan más de los que están en la casa, aunque sean parientes, familiares o amigos, porque ahorita el COVID está a todo lo que da. Tenemos que cuidarnos mucho, hermanos, y más a los hermanos ancianitos, ¿verdad? Y a los pobres. Hablemos de cuidarlos mucho. Ay de mí, que por culpa mía, alguno de ustedes se enferme de COVID y muera. Ayúdenme, hermanos, para que nadie se contagie de este virus. Decía un doctor, estamos peleando contra un enemigo invisible, no lo vemos, si está en este vaso o está en este vidrio, en fin. Necesitamos, hermanos, cuidarnos. Va a ser una Navidad distinta, donde podremos convivir con llamadas por teléfono, con FaceTime, etcétera, celebrando la Navidad. Pero no hay que dejar de celebrar la Navidad, hermanos. Siempre hay que estar unidos todos en oración. Vamos a prender la cuarta vela, por favor. Será el Hijo de Dios, Jesús hecho hombre. Nuestra corona de Adviento está casi completa, pero todavía podemos prepararnos para que la celebración de la Navidad haga crecer nuestra comunión real con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo del Altísimo y el Hijo de la Santísima Virgen María, que nos facilita el camino hacia Dios, que nos hará plenamente felices, porque verdaderamente Cristo es la luz del mundo. Enciende la vela. La venida de Cristo al mundo, la Navidad, que estamos ya muy próximos a celebrar, es el paso que da Dios hacia nosotros para ayudarnos a que encontremos la voluntad y respondamos fielmente. ¿Todos? Pero también podemos quedarnos indiferentes ante la voluntad de Dios, como para no comprometernos por miedo o por cobardía.
para no tener que responder, para conformarnos con una vida egoísta que nos aparta del compromiso con Dios y con los demás. En este último domingo de Adviento, mejor preparados y dispuestos para celebrar la Navidad, queremos que se haga realidad en nosotros la felicidad de la Virgen María para recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Señor. Cantamos el canto de ofertorio. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones
colocados en tu altar el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno bienaventurado de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino en la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros, anhelando la venida gloriosa, junto con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres santo, Dios del universo. Santo eres santo, Dios del universo. Cielos y tierra están llenos de tu gloria, y con los ángeles cantamos: Santo eres santo, Dios del universo. Santo eres santo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por ello te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección en la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Que aprendamos a ser como María Santísima, recibir el mensaje de Dios y decirle: yo soy la humilde sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Cuando te pidan una cosa, cuando te pidan una caridad, cuando te pidan que perdones a tu enemigo, al que te ofendió, todo eso estaba mirando María antes de decir que sí. Porque ella es madre de todos, aún de aquellos que no la quieren. Ella es madre de todos. Mirando el nacimiento y mirando la crucifixión, viendo a María en el pesebre y junto a la cruz. Ahí está el milagro de María. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Te pedimos también, Señor, por todos nuestros hermanos que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa María Goretti y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté siempre con todos ustedes. Un saludo de paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanta mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayan en paz, hermanos, nuestra misa ha terminado.
Dios los bendiga, hermanos. Feliz Navidad a todos. Nos vemos el 24. Bueno, si Dios quiere. Camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopopo, ropopopo. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopopo, ropopopo. Cuando Dios me vio tocando al de él, me sonrió. El camino que lleva a Belén lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor que yo te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopopo, ropopopo. Cuando Dios me